Nos encontramos en lo que es Valencia, con destino al pueblo de Chelva, en la cual vamos a coger la autopista Ademuz, que nos lleva hacia el pueblo de Chelva. Además está por ahí cerca calles que también pueden ir a hacer senderismo a Peña Cortada. Hoy nuestro destino es Chelva y vamos en esta vez a enseñar cosas que podemos hacer en Chelva. Bueno, hemos llegado a lo que es el pueblo de Chelva. Es un hermoso pueblo de Chelva que podemos visitar. Aquí podemos hacer lo que es senderismo y también en verano venir a disfrutar del río Tuéjar, que está en la playeta de Chelva, a donde nos dirigimos en estos momentos. Aquí hay un parking y también pues el sendero. Este sendero para hacer se llama el de la ruta del agua del río de Tuéjar, que
que está ubicado en el pueblo de Chelva, en la playeta de Chelva. Bueno, vamos a empezar a caminar. Bueno, aquí es un lugar donde llegamos a lo que es la playeta del río en Chelva, el río Tuéjar. Es un lugar muy bonito aquí, como en verano está muy bien para bañarse, pero no es recomendable, es muy peligroso. También vamos a indicarles en este momento la continuación hacia lo que es el acueducto del agua, en el cual vamos a pasar y les vamos a enseñar. Vamos a seguir este camino. Este sendero de la ruta del agua sinceramente es impresionante. Les invito a visitar. Estamos llegando a lo que es casi al final del río Tuéjar. Estamos hablando al final del sendero. Bueno, nos dirigimos por un camino después del río Tuéjar a otro lugar que está ubicado en el mismo pueblo de Chelva, en la cual podemos asar carne o hacer una parrillada a su manera cada uno. Les invito a conocer este lugar muy acogedor, que está muy adecuado para estar aquí con la familia. Hay mesas, un río al lado y los parrilleros. Bueno, hemos llegado al lugar y el destino donde vamos a asar las carnes. Aquí hay un lugar muy bonito, está junto al río. Un lugar muy acogedor aquí para venir a disfrutar con los amigos. Esto nos ofrece el pueblo de Chelva. A disfrutar de la comida y de un fin de semana.
Una vez de haber disfrutado unas carnes que hemos preparado con los amigos, vamos a visitar el pueblo de Chelva. Y una vez que hemos visitado el pueblo de Chelva, nos vamos a dirigir al embalse de Loriguilla, que está a 10 o 15 minutos del pueblo de Chelva, regresando hacia Valencia. Y nada, pues decirles que muchas gracias y mil disculpas por todo lo que ha habido en este video, y es un agrado compartir con ustedes. Espero que les haya servido de ayuda para que en otro momento tengan a elegir este lugar y visitar Chelva, pueblo de la Comunidad Valenciana.